gracias a Dios que luz y guía. Solicito pastor de su rebaño. Es su voz y su amor el que nos llama. Es la voz del pastor que la ha elegido. Es su amor infinito el que nos ama. Él la entrega y amor de este otro Cristo. Conociendo en la fe su fiel presencia, hambrientos de verdad y luz divina, sigamos al pastor que es providencia, de pastos abundantes que son vida. Apacienta, Señor, guarda tus hijos, manda siempre a tu mies trabajadores. Cada aurora a la puerta del aprisco aguarde el amor de tus pastores. Amén. Hermanitos, feliz día para todos, Dios los bendiga. Me alegra estar con ustedes otra vez en el espacio del Santo del Día, en esta nueva oportunidad que tenemos para crecer espiritualmente. Oremos en este día, en este momento, y pidámosle al Señor que nos ilumine para que podamos aprender hoy de una manera muy especial en la vida de cada santo. Dios los bendiga a todos, un abrazo a mis hermanitos de comunidad y a cada una de las personas que están conectadas con nosotros en este día. Bendecido día a todos los oyentes de la emisora de los misioneros laicos católicos Sánate Tú. Bienvenidos a este su espacio del Santo del Día, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra entrega de conversión, para cada vez encaminarnos y acercarnos cada vez más a ese propósito que el Señor nos ha establecido en cada uno de nosotros, la santidad. Santo, santo debes ser tú, santo es el Señor, por eso tú también puedes ser santo, porque el Señor quiere un límite de perfección en ti, una semilla de amor, una precisión de tu fidelidad, que en este entregar a través de la lectura de este santo obispo que nos entrega el día de hoy, nuestro Señor pueda permitir y conferir sobre cada uno de nosotros la verdadera voluntad de crecimiento espiritual, de vivencia en el Señor, y que en verdad veamos ese trasfondo del mensaje a través de este santo. Sean todos bienvenidos. Un saludo especial para cada uno de los oyentes que nos acompañan a través de nuestras plataformas en redes sociales y a través de la emisora católica Sánate Tú en este maravilloso espacio. Un abrazo fraterno en Jesús y María para cada uno de mis hermanos servidores con quienes vamos a estar compartiendo este momento. Espíritu Santo, en este día te queremos pedir que nos ilumines, que nos llenes de tu presencia, que nos abras el entendimiento,
que nos permitas morir a nuestras propias pasiones, a nuestros propios deseos, a nuestro punto de vista, que permitamos que tú entres en nuestro corazón para que podamos entender de la vida de cada santo lo que nos quiere decir, lo que cada una de sus biografías nos quiere sembrar en el corazón, para que nosotros también caminemos en este camino de santidad, en la cual tú nos has dado a cada uno unos dones, los cuales tenemos que poner al servicio de los demás, para poder alcanzar este don tan sagrado que es la santidad, para poder llegar a tus pies, Señor. Que podamos descubrir la misión de cada uno de nosotros en nuestra vida, que podamos morir a nuestras ansiedades, que podamos morir a nuestra esclavitud de los vicios, de los malos deseos, de las cosas que todavía no nos dejan ser verdaderamente espirituales y leales a tu amor, Señor. Por eso hoy, en tus santísimas manos ponemos nuestra vida, no sin antes pedirte perdón por todas las dificultades por las que pasamos y nos alejamos de ti, pero te pedimos la fuerza de tu Espíritu Santo para aristar nuestra mente y nuestro corazón y nuestro espíritu a esta nueva esperanza de la vida de los santos. En tus manos nos colocamos, Señor, con toda la fe y con toda la disposición, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. San Vigibrordo, obispo. La evangelización de Alemania, más allá del Rin, comenzó en el siglo VII, a fines de la época merovingia, gracias a la obra de los monjes irlandeses y anglosajones, y logró su máximo desarrollo en el siglo VIII, en la acción misionera de San Bonifacio. El primero en desembarcar en Frisia, en los Países Bajos, fue Filbrido, de Nueva York. Después el abad Egberto, un maestro de vida espiritual de la época, mandó a Willibrord, oriundo de Northumbria, en donde había nacido en el año 658, cuyo celo por la difusión del reino de Dios era el único incentivo de su movimentada existencia. Este monje, a quien los biógrafos describen pequeño de estatura, cabellos negros, de delicada salud, ojos profundos y vivos, encarna el tiempo ideal del monje occidental. Un trabajador que no conoce descanso ni crisis de desánimo, austero, prudente, leal, tenaz, devoto del Papa. Se había formado en la abadía inglesa de Ripon y en los 20 años pasó a Irlanda para perfeccionar su cultura teológica bajo la guía del abad Egberto, que lo consagró sacerdote a los 30 años. Después del fracaso de la misión de Wilfrido, fue enviado con 11 compañeros a Frisia. La victoria de Pepino de Heristal contra el rey Radbod en el 689 facilitó la empresa. Desembarcados en la desembocadura de Scout, una región de tierras pantanosas, los misioneros se dirigieron hacia el interior y fueron recibidos con muchos honores por el duque Pepino. Pero Willibrord, antes de comenzar su obra de evangelización, quiso ir a Roma para tener el beneplácito del Papa. Sergio I le dio la aprobación y lo animó. De regreso, el monje escogió a Anversa como centro de su apostolado, y de las futuras fundaciones la más célebre fue la de Utrecht. Para la fundación de la nueva diócesis de Frisia, Willibrord fue nuevamente a Roma, en donde el Papa Sergio I lo consagró obispo el 21 de noviembre del 695, con el nombre de Clemente. 24 años después, Gregorio II hacía lo mismo con el monje sajón Winfrido Bonifacio. Desde este momento es muy difícil citar todos los viajes del infatigable misionero, desde las orillas del Rin hasta Dinamarca, en Utrecht,
Luxemburgo había fundado un pequeño convento y allí murió el 7 de noviembre del 739 a los 81 años de edad. Fue un hombre de acción y de oración, y sobre todo un grande organizador con un gran sentido del mando que le permitió, gracias a la formación de los obispos auxiliares, una novedad para Occidente: evitar el fraccionamiento de las varias iglesias con la natural dispersión de la actividad pastoral. Las misiones y los misioneros siempre han sido importantes en el cristianismo. Más aún, son la vanguardia y el referente primero de la evangelización. Al mismo tiempo, todos los cristianos tenemos una misión. Esto significa nuestro nombre, cristiano, que deriva de Cristo, el ungido por Dios para la salvación del mundo. En el momento actual, cabe subrayar 3 aspectos importantes. La misión nos corresponde efectivamente a todos los cristianos, según nuestras condiciones y circunstancias en la iglesia y en el mundo. La misión cristiana es un aspecto esencial de la educación en la fe. Esta misión requiere hoy, antes que nada, del testimonio y de la misericordia nuestra. Es decir, que si nosotros vamos a ser misioneros, y lo tenemos que hacer en cada uno de nuestros pasos cotidianos, tenemos que mostrar testimonio y misericordia. No puedo decir que conozco a Dios, que invito a las personas a que conozcan a Dios, a nuestro Señor, si no soy una persona que da testimonio, pero sobre todo, si soy implacable, si soy un juez que juzga. No, debo ser misericordioso. Porque los cristianos hemos recibido la buena noticia, que es el Evangelio, de que Dios nos ama, y el encargo o la misión de anunciarla al mundo. Cristiano significa ungido, como Cristo y en Cristo para esa misión. Como ha señalado el Papa Francisco, se trata de un don que no se puede conservar para uno mismo, sino que debe ser compartido. Si queremos guardarlo solo para nosotros mismos, nos convertiremos en cristianos aislados, estériles y enfermos. Este fue un mensaje que dio el Papa Francisco en la Jornada Mundial de las Misiones el 20 de octubre del 2013. Con esta buena noticia y la misión de anunciarla a todos, también tenemos los cristianos el impulso y la energía para hacerlo, saliendo de nosotros mismos e incluso, como nos insiste el Papa, yendo a las periferias, especialmente a aquellas que no han tenido la oportunidad de conocer a Cristo. La fuerza de nuestra fe a nivel personal y comunitario. También se mide por la capacidad de comunicarla a los demás, de difundirla, de vivirla en la caridad, de dar testimonio a las personas que encontramos y que comparten con nosotros el camino de la vida. Esta necesidad y su permanente actualidad la han percibido los santos de todos los tiempos. Por eso existen las misiones que el Concilio Vaticano II quiso integrar en la gran y única misión cristiana, en este compromiso evangelizador, que nos compromete a todos, porque los confines de la fe no solo atraviesan lugares y tradiciones humanas, sino el corazón de cada hombre y de cada mujer. Con otras palabras, todos somos enviados por los senderos del mundo para caminar con nuestros hermanos, profesando y dando testimonio de nuestra fe en Cristo y convirtiéndonos en anunciadores de su Evangelio. Esta misión, la misión de los cristianos, no es simplemente un programa que habría que lograr a un plazo más o menos largo, sino también un horizonte que hemos de tener en todas nuestras actividades cotidianas, aquí y ahora. Con ello llegamos a un segundo punto. En la educación de la fe es esencial formar a los cristianos para su misión, para una misión que pueden y deben llevar a cabo ya desde niños, entre los parientes y los amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo y los simples conocidos. Queridos hermanos, en todas estas palabras
está el mensaje, está el llamado, como lo dice desde niños de toda la vida. ¿Hacer qué? A ser misioneros. Y nos pide el Papa que vayamos a los confines, a los lugares periféricos, pero también que empecemos a misionar a nuestro prójimo, a nuestro más cercano, a nuestro familiar, a nuestro pariente, a nuestra pareja, a nuestro hijo. A cada uno de ellos. Es la invitación que nos hace. Y con este santo que hoy celebramos, ese monje que era misionero, nos sigue hablando a cada uno de nosotros sobre ese tema. Debemos ser misioneros, misioneros hoy y siempre. Y con esa misión es llevar el Evangelio, el mensaje de Dios, siendo testimonio y misericordiosos. San Brigibordo, un hombre leal, tenaz, prudente, un hombre que no conocía el descanso, un hombre que se exigía demasiado, un hombre que luchó porque la iglesia no permaneciera dividida en su momento, en su época, un hombre que llegó a predicar a Alemania. Y nos debemos de quedar con estas virtudes de este hombre que a dónde nos enseña, a dónde nos lleva la prudencia. ¿Cuánto nos cuesta ser prudentes? ¿Cuánto nos cuesta callarnos? ¿Cuánto nos cuesta dejar de ser nosotros chismosos? De estarnos metiendo en cosas que no nos incumben. ¿Cuántas veces nosotros por un mal comentario o por estar hablando cosas que no tenemos que hablar, resultamos nosotros cayendo en pecado porque resultamos denigrando de las personas, de la dignidad de las personas y de nosotros mismos muchas veces y de nuestra propia familia? Nos dice la historia que San Brigibordo era un hombre supremamente prudente. La prudencia hace verdaderos sabios, el saber callar cuando debemos callar. El saber hablar también es signo de prudencia, saber hablar cuando tenemos que saber hablar. Eso es supremamente importante, por eso es un don de Dios, es un don del Espíritu Santo la prudencia. Ser prudentes. Otra cosa muy importante, era un hombre que no conocía el descanso en su actividad pastoral. Era un hombre que siempre se exigía por estar comprometido con las cosas de Dios en cuanto a lo que le correspondía a él, en cuanto a su responsabilidad. Un hombre centrado, un hombre que sabía para dónde iba, un hombre que sabía cuál era su fin, porque ya había puesto sus ojos en el camino del Señor. Nos cuenta que era un hombre tenaz. ¿Qué quiere decir un hombre tenaz? Un hombre fuerte, un hombre inteligente, un hombre centrado, un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, porque solamente el Espíritu Santo de Dios nos puede hacer personas tenaces. La tenacidad no va en la fuerza, la tenacidad va en el esfuerzo, no en la fuerza, sino en el esfuerzo, en exigirnos cada día un poco más, a dar un poquitico más de nosotros mismos, a no quedarnos ahí como a medias, como que esto es lo que yo puedo dar, esto es lo que me corresponde a mí dar y eso es lo que yo voy a dar. No, sino ser tenaces, ir más allá, a exigirnos. Luchó mucho por la unión de la iglesia, porque en esa época la iglesia vivía muy dividida por diferentes conceptos. Y luchó porque en esta parte del mundo no hubiera división, para que las iglesias se mantuvieran firmes. Por eso era un hombre que era muy obediente al Papa, al sucesor de San Pedro, era un hombre muy obediente al Papa. Y eso es muy importante, porque si nosotros nos unimos a la cabeza de la iglesia, que es el Papa, pues todos vamos para un mismo norte. Claro, por supuesto, ¿cuál es el deber de nosotros? Orar por los papas, orar por los sacerdotes, orar por los obispos, para que el Espíritu Santo les dé sabiduría a ellos, para que siempre dirijan a su iglesia por el camino del bien. Y el Señor también nos da discernimiento a nosotros para darnos cuenta que realmente las cosas de la iglesia están funcionando como deben de ser.
Pero nosotros por eso tenemos una cabeza, tenemos una directriz, tenemos una matriz en la iglesia que es el sucesor de San Pedro, es el Papa, y es designado por Jesucristo para llevar las llaves del cielo. Entonces, bien importante que si nosotros somos católicos, que si nosotros somos personas de fe, como lo era San Brigibordo, también es importante que nosotros seamos obedientes a esa iglesia, porque la obediencia hace parte de la santidad. A veces nos encontramos con católicos y muchas veces nos pasa que somos católicos pero somos anticlericales. Entonces queremos llevar una vida de catolicismo a la acomodo de nosotros pero sin ninguna directriz. Y eso es imposible. Porque para eso se designan sacerdotes, para eso se designan monjes, para eso se designan obispos, para eso se designan, bueno, etcétera, etcétera, cardenales, qué sé yo, tantos cargos que hay dentro de la iglesia, dentro de la jerarquía de la iglesia. Entonces, bien importante que nosotros aprendamos como San Brigibordo a conocer nuestra iglesia. ¿Cuánto nosotros investigamos de nuestra iglesia? ¿Cuánto conocemos nosotros de las encíclicas? ¿Cuánto conocemos nosotros del jubileo, de lo que cada papa ha aportado a la Iglesia Católica desde la inspiración de Dios? Y eso es lo que realmente nos hace a nosotros una iglesia universal y una iglesia santa. Veamos nuestros hermanos separados que ellos se fijan únicamente en los escritos de la Biblia y ahí se quedan. Y claro, la Biblia es palabra de Dios, pero el Señor Jesucristo nos lleva mucho más allá. A aprender de su vida, de su amor y de su palabra en la vida de nuestros hermanos, en un mundo activo, en un mundo lleno de cambios. Una iglesia que se actualiza todos los días, en cada momento y en cada instante que el mundo va evolucionando, para mayor gloria de Dios, por supuesto. Ese es Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, por eso es el mismo ayer, hoy y siempre. Nuestro Señor Jesucristo no se opone a la evolución, nuestro Señor Jesucristo no se opone a que el mundo vaya en un constante cambio. Por eso tenemos que ser una iglesia renovadora desde el amor de Dios. Por eso es importante conocer todos los días un poquito más de nuestra fe. Queridos hermanos, que pasen un feliz día y que Dios los siga bendiciendo. Maravilloso la vida de este santo. Un poco complicado esa evangelización de Alemania, y es muy importante porque ni siquiera Alemania existía, sino existió hasta el siglo XVIII. Ahí empezó a existir los sesgos o rasgos propios de la Alemania. Qué maravilla, este obispo nos está enseñando una acción muy importante y en pleno siglo VII. Y esas misiones de evangelización no es tomar un automóvil y conducir por 3 horas por una carretera pavimentada hasta ese lugar de evangelización. En ese momento eran caminos de herradura. Incluso le tocaba misionar difícilmente para lograr todo lo que hizo este santo. Rin, Dinamarca, Frisia, poblaciones de Países Bajos, lugares importantes de evangelización, aprendizajes de esta forma espiritual de conversión. Esta es la época en lo que da toda esa voluntad, y hay que importante entender por qué los anglosajones fueron importantes antes de su separación de la Iglesia Católica. Eran comunidades católicas unidas que ayudaron en la obra de evangelización, de entender la palabra y de enseñar la voluntad de crecimiento espiritual. Ahí está, en esta acción misionera, gracias a San Bonifacio, un santo muy importante que debemos escuchar también en su oportunidad. Muy atentos, y cuando escuchemos a San Bonifacio, recordemos que él también ayudó a San Willibrordo en este momento de evangelización. Este abad, que es el maestro de vida espiritual de la época, da esa difusión del reino de Dios. Eso es muy importante,
porque muy pocas personas, y más en esas épocas donde las escrituras eran reducidas, pocas personas tenían la oportunidad de conocer todo el trasfondo del mensaje de la difusión del reino de Dios. ¿Cuál es nuestro agradecimiento hoy en día? Tenemos las Sagradas Escrituras a la mano. Podemos ir a una librería a conseguir la Biblia católica. Preferiblemente una Biblia de preferencia con editores que sean aceptados por la Santa Iglesia Católica. Hay que tener mucho cuidado con las Escrituras. Este puede enseñarle esa difusión del reino de Dios, que era para muy pocas personas entender ese mensaje por la dificultad de transmisión que podía concebir ese preciso mensaje. Y es que esa es la movimentada existencia de esta persona, de San Willibrordo. Este monje, que fue maravilloso, y todas esas descripciones también delicado de salud, nos está dando esto que es tan maravilloso y palabras que tenemos que vivir en que sean nuestras cualidades personales: austero, prudente, leal, tenaz y devoto al Papa. Hay que tener estas virtudes en nosotros, hermanitos. Es algo muy elemental, porque por eso no tenía ni crisis ni desánimo. No las tenía, porque todas esas virtudes lo hacen fortalecer su fe, y más que un granito de mostaza. Eso es la verdadera voluntad de esta maravillosa persona que siempre, con ese abad Egberto, da esa cultura teológica, da esa cultura de enseñanza, da esa cultura perteneciente a su verdadera vocación de fe. Este es el mensaje que quiere expresar esa misión de Willibrordo. Es un complejo nombre, hermanitos. Esta es la misión que tiene que seguir, y fracasó, pero perseveró en la lucha constante de guiar a la iglesia a los caminos y destinos de evangelizar. Evangelizar, que es una misión difícil, no es fácil. Pero ungido por el Espíritu Santo, San Willibrordo entendía esta unción espiritual de comunicación en este momento. Estos misioneros que se metían en estas regiones tan difíciles, en esta desembocadura del Scout, aquí lo vemos muy bien, región de tierras pantanosas, me recuerda mucho a un sacerdote que también tuvo que estar en Italia, metiéndose en fango, pantanos, lugares muy húmedos, tenía que ir en una balsa, surcando esos pantanos para ir de región y evangelizar. Eso es la voluntad de Dios. Ese es el sacrificio que estas personas con esa vocación tuvieron en su elemental unción espiritual, en nuestra conversión y en nuestra entrega, para que en verdad tuviera esa voluntad de aprobar. ¿Quién necesitaba la aprobación? Del Papa. Del Papa de esos momentos, Sergio I. Y es que le da esa aprobación. Qué maravilla que te diga el máximo representante de Dios aquí en la tierra, el que guía todos los destinos de nuestra Santa Iglesia Católica. Hay que asumir ese amor que tenía por Dios, tanto que Dios lo amaba tanto que a través de Sergio I le dijo: sí, que tengas ánimo, que no te desfallezcas por la falta de ánimo. Esta es la verdadera preparación, esta es la verdadera necesidad de este maravilloso personaje, este hombre de acción, este hombre de oración, este hombre organizador, evangelizador, el que sentía el mando para formar las cuestiones de la actividad pastoral en el Señor. Que más santos en estas personas nos permitan este mensaje de oración y de entrega espiritual en tu santo nombre, mi Señor. Tú lo vas a permitir, porque más obispos con esta voluntad se necesitan en tu iglesia. Enséñale a estos obispos y oremos por los obispos el día de hoy, para que en verdad entiendan este mensaje de evangelización y sientan una poderosa unción espiritual para esa misión evangelizadora, así como San Willibrordo en ese momento entrega su disposición plena al Señor. Así sea. Amén. San Willibrordo Obispo, ruega por nosotros.
San Brigibordo, ruega por nosotros. San Willibrordo, obispo, ruega por nosotros. Queridos hermanos, doy gracias a nuestro Padre Creador, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo y a la Santísima Virgen María que nos ha permitido compartir este espacio de reflexión y de oración. Un abrazo a cada uno de nuestros oyentes y también para mis hermanos de comunidad con quienes estuvimos en este servicio. Dios les bendiga. Hermanitos, muchas gracias por el compartir. Muchas gracias por acompañarnos en oración, por fortalecernos en la fe. Y ya sabemos cómo nos comprometen los santos con amor en nuestra misión hacia la salvación. Dios los bendiga a todos. Un fuerte abrazo y un feliz día para todos. Y me despido de todas las personas que se han unido, que se han congregado a este espacio de oración, de fe, de entrega espiritual y de crecimiento personal en nuestra evangelización propia a través de estas enseñanzas de este maravilloso obispo que entregó su plena y devoción santa para que en verdad entendamos que nada es imposible. Si en pleno siglo VII y VIII pudo evangelizar, nosotros en pleno siglo XXI, con todas las adversidades y dificultades que impone la sociedad, aunque al menos con las facilidades de comunicación y de transmisión del conocimiento, sea una virtud para nuestro enseñar católico. No olviden compartir estos espacios del Santo del Día para que más personas se puedan unir a este espacio de oración. Me despido de los hermanos con los que compartí este servicio, este caminar y este entregar, que nos estamos fortaleciendo cada vez más en el Espíritu. No olviden sintonizar cada vez más la emisora de fe, de alegría, de enseñanza y la emisora de la evangelización de los misioneros laicos católicos Sana Tetú. El Señor los siga bendiciendo en este bendecido día.